En este video vamos a estudiar el proceso revolucionario en el Río de la Plata entre 1810 y 1820. El contenido: el Virreinato del Río de la Plata, antecedentes de la Revolución de Mayo con las invasiones inglesas, la primera Junta de Gobierno, sus focos contrarrevolucionarios y sus conflictos internos, la expansión de la Revolución de Mayo con las campañas militares y el proceso institucional de 1810 a 1820. Dentro de lo que es el proceso institucional argentino, vamos a estudiar las transformaciones desde la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810, hasta la caída del Directorio en 1820, explicando brevemente qué fueron la Junta Grande, el primer y el segundo triunvirato, la Asamblea del año 13, el Directorio y el Congreso de Tucumán. El Virreinato del Río de la Plata. Como ya vimos, durante los siglos XVI y XVII, el territorio del Río de la Plata era una zona marginal para el Imperio Español. Esto quiere decir que no tenía mucha importancia económica porque no tenía tantos yacimientos de oro y plata. Pero para otras potencias de la época, como eran Portugal e Inglaterra, sí era importante este territorio, porque era una ubicación estratégica para el comercio. Es por ello que en 1776, para defender las fronteras de esta región, los Borbones, los reyes españoles de ese momento, crean el Virreinato del Río de la Plata. ¿Cuál era el objetivo de esta reforma? Reforzar no solo la figura del rey, sino que asegurar un mayor dominio de las autoridades sobre estos territorios. El Virreinato del Río de la Plata comprendía no solo el actual territorio argentino, sino que también la banda oriental, es decir, Uruguay, la provincia del Paraguay y el Alto Perú, actual Bolivia. Para repasar un poco los sucesos que acontecen a partir de 1805 en el Virreinato del Río de la Plata, hay que recordar que la monarquía española entró en una profunda crisis a fines del siglo XVIII y que esta crisis se prolongó durante los comienzos del siglo XIX. Concretamente, recordemos que en 1805, en la batalla de Trafalgar, España, aliada de Francia, fue derrotada por Inglaterra y perdió su flota marítima. La consecuencia fundamental para América de esta derrota militar española fue la imposibilidad que tuvo la metrópoli de abastecer comercialmente y defender militarmente a sus colonias. Por estas razones vamos a ver cómo Inglaterra aprovecha la situación. A fines de junio de 1806 desembarca en Quilmes una expedición británica. Buenos Aires no pudo resistir dicha invasión y los ingleses capturan la ciudad. Tanto la audiencia como el cabildo se rinden y juran obediencia a la corona británica. El virrey de ese momento era Sobremonte, quien abandona la ciudad en un acto que posteriormente se lo va a catalogar de cobardía. ¿Cuál era el objetivo de esta invasión para Inglaterra? Expandir los mercados para sus productos manufacturados, producto de la revolución industrial que se estaba llevando a cabo. Con la ocupación de Buenos Aires lograrían el dominio del comercio internacional en todo el océano Atlántico. Buenos Aires no tenía tropas regulares para defenderse. Además, no podían recibir ayuda de España, consecuencia de la batalla de Trafalgar. Es por ello que los criollos organizan milicias de voluntarios. Entre los encargados de armar estas tropas se destacan el capitán francés Santiago de Liniers y un comerciante español llamado Martín de Álzaga. En agosto, las milicias van a reconquistar la ciudad de Buenos Aires y fuerzan la rendición de los británicos. Por supuesto que los británicos no se dieron por vencidos ante este primer fracaso y en 1807 envían una expedición de refuerzo al mando de Whitelock. Liniers y Álzaga, que habían defendido la ciudad el año anterior, esta vez estaban mejor preparados para enfrentarse a la invasión inglesa y finalmente los derrotan en julio de 1807. Whitelock fue después juzgado en Inglaterra y degradado de sus mandos militares. Como consecuencia de estas invasiones, Sobremonte, el virrey que había huido a Córdoba, va a ser destituido. Las milicias y los vecinos de la ciudad de Buenos Aires presionaron al cabildo para que formara una junta de guerra que ejerciera el gobierno en lugar del destituido virrey.
Esto es trascendente en la historia del Río de la Plata porque es la primera vez que un virrey es depuesto por autoridades de menor jerarquía. A su vez, los criollos salieron muy fortalecidos en su orgullo porque derrotaron sin ayuda de España a la principal potencia militar de la época. Otra consecuencia importante de estas invasiones inglesas es que sientan las bases de la Revolución de Mayo. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque se ve la importancia del poder militar de las milicias, ya vamos a ver cuál es su importancia en el proceso, y que los criollos entienden que pueden participar en los asuntos políticos y militares del virreinato. En este pequeño esquema sincrónico podemos contrastar cuáles son los sucesos que están ocurriendo en Europa y cuáles son sus consecuencias en América. Algunas ya las hemos ido mencionando. Vemos cómo en 1805 en Europa se libra la batalla de Trafalgar y la consecuencia inmediata para América son las invasiones inglesas, la primera y la segunda en 1806 y en 1807 respectivamente. A su vez, las invasiones inglesas van a ser después un antecedente, una causa de la Revolución de Mayo en 1810. En Europa ya hemos hablado en el video anterior de la crisis de la monarquía hispánica, de las consecuencias de esta batalla a nivel continental. La primera medida francesa en 1806 con el bloqueo continental, posteriormente las invasiones a Portugal en 1807 y a España en 1808, y en 1810 el surgimiento del Consejo de Regencia después de la caída de la Junta Central de Sevilla. La Revolución de Mayo. Hacia comienzos de 1810, producto de todo esto que ya hemos visto, de esta crisis de la monarquía española y la invasión de Napoleón en 1808, la incertidumbre crecía en todo el virreinato, ya que las noticias que llegaban de España no eran muy alentadoras. En mayo llega al puerto de Buenos Aires un barco inglés con novedades. ¿Qué ha pasado en España? Ha caído la Junta Central de Sevilla. Las tropas francesas han invadido el sur de España. En su reemplazo se ha creado el Consejo de Regencia. Ante esta situación, caída de la Junta Central y la creación del Consejo de Regencia, los criollos comienzan a reunirse secretamente para decidir qué hacer. Después de 2 años ya de ausencia del rey, nadie sabía a ciencia cierta si el rey seguía con vida o si Napoleón se quedaría definitivamente con España. Por esa razón, los criollos, y aquí es donde vamos a empezar a ver la importancia de las milicias, con el apoyo de las milicias van a presionar al cabildo, al virrey, para que convoque un cabildo abierto. En este cabildo se planteó la necesidad de tomar una decisión política sobre quién debería gobernar ante la ausencia del rey, la incertidumbre del futuro español y la creación de este consejo que no es reconocido, al que no se le ve autoridad para gobernar. El primer cabildo se celebra el 22 de mayo y finalmente va a destituir al virrey y va a conformar una junta como pedían los vecinos, pero al frente de la junta pusieron al mismo virrey destituido. Esto se vio como una jugarreta, una trampa del cabildo para mantener a la misma autoridad destituida. Por esa razón, los criollos descontentos van a presionar para formar una nueva junta. La primera Junta de Gobierno. El 25 de mayo de 1810 queda constituida la primera Junta de Gobierno Patrio. Esta junta, conformada por 9 miembros, estaba compuesta por Cornelio Saavedra, el comandante del regimiento de Patricios, como presidente, y los secretarios Mariano Moreno y Juan José Paso. Como vocales estaban Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Miguel Díaz Cuénaga, el sacerdote Manuel Alberti, Domingo Mateu y Juan Larrea. Esta junta jura fidelidad al rey Fernando VII e invita a las demás provincias del virreinato a enviar diputados para conformar una junta con representantes de todas las ciudades del virreinato. Precisamente el 27 de mayo va a enviar a las provincias la circular conocida
conocida por el día en el que se redacta, con el objetivo de incorporar a estos diputados del interior. Así, a fines de 1810, en diciembre, se conforma la Junta Grande. La Junta Grande estaba conformada entonces por algunos de los integrantes de la primera Junta y los diputados electos por las provincias. A su vez, para consolidar su autoridad y para que realmente sea acatado el poder revolucionario, la Junta va a enviar una serie de campañas militares. Se destacan dos grandes focos, uno contrarrevolucionario, que se da precisamente en Córdoba y que está comandado por Liniers y Gutiérrez de la Concha, que era el gobernador de Córdoba en ese momento. El ejército enviado por la Junta va a derrotar a los contrarrevolucionarios y va a fusilar a sus cabecillas. Ante esta situación, las demás ciudades que estaban dubitativas, que no sabían qué hacer, el caso de Mendoza, van a reconocer la autoridad revolucionaria. El otro foco de resistencia a la Junta Revolucionaria de Buenos Aires lo conformaban las provincias del Paraguay, el Alto Perú y la Banda Oriental. Precisamente se van a enviar campañas militares tanto al Paraguay como al Alto Perú y también a la Banda Oriental, pero las del Paraguay y la del Alto Perú van a fracasar inmediatamente. En el caso de la Banda Oriental va a tener algunas victorias, pero va a fracasar más que nada por las divisiones internas entre los mismos revolucionarios. Por otra parte, la Junta de Gobierno, luego transformada ya en Junta Grande, va a sufrir conflictos internos por distintas posturas ideológicas de los mismos diputados. Por un lado, tenemos aquellos revolucionarios más radicalizados frente a los más moderados. Los revolucionarios más radicalizados querían declarar rápidamente la independencia, mientras que los moderados querían avanzar paulatinamente, más tranquilo en el proceso de autonomía, no romper abruptamente los lazos con España. Por otra parte, los centralistas y los autonomistas. Los primeros querían que el poder estuviese centralizado en Buenos Aires, como era durante la época del virreinato. Mientras que los segundos, es decir, los autonomistas, querían defender la autonomía de las provincias para mantener el autogobierno. En este contexto de conflicto, se forma en 1811 el primer triunvirato. Lo que hicieron los diputados, el Cabildo en realidad de Buenos Aires, fue suprimir la Junta Grande, por lo tanto quitarle representación a las provincias y crear un poder centralizado en estas tres personas que van a gobernar desde Buenos Aires. En 1812, una sociedad secreta llamada Sociedad Patriótica se une a la Logia Lautaro del general San Martín y Carlos María de Alvear, recién llegados de España, y realizan un golpe contra el primer triunvirato. Luego de este golpe, se eligen nuevas autoridades y se conforma un segundo triunvirato. El objetivo de estas sociedades secretas era declarar la independencia. Este segundo triunvirato convocó en 1813 a un Congreso General Constituyente llamado Asamblea del Año 13. Los dos objetivos principales de esta asamblea eran, por un lado, declarar la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y, por otro lado, sancionar una constitución que las organizara. La Asamblea del año 13. Si bien la Asamblea no va a lograr cumplir los objetivos que mencionamos, sí va a tener una importante labor legislativa. Debemos a la Asamblea del año 13 la Declaración de Libertad de Vientre, que implicaba que los hijos de los esclavos nacidos en territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata ya no nacerían también como esclavos, va a suprimir el tributo indígena, va a crear y aprobar la Marcha Patriótica, que es el himno nacional. En su momento era más largo, después fue reducido y es el que cantamos hoy. Va a habilitar el uso de la bandera que había enarbolado por primera vez Belgrano en 1812, acuña moneda propia y permite el uso de la escarapela.
conflicto con Artigas y la Banda Oriental. La Asamblea del año 13 había reunido diputados de las distintas provincias del antiguo virreinato, pero estos no lograban ponerse de acuerdo sobre qué constitución querían dictar. Cuando la Banda Oriental envía sus diputados, la Asamblea los va a rechazar, alegando que no han sido elegidos de manera correcta. Sin embargo, el problema de fondo eran las diferencias entre Artigas y Buenos Aires. ¿Qué existía el líder oriental, José Gervasio Artigas? Que el Congreso declarara urgentemente la independencia, recordemos que la Asamblea del año 13 no la va a declarar, que organizara el país bajo un sistema federal, es decir, que se tuvieran en cuenta las autonomías provinciales, no que todo estuviese centralizado desde Buenos Aires. Por eso mismo, el poder debía estar fuera de Buenos Aires. Obviamente, a los porteños esto no le agradó y los diputados orientales fueron expulsados de la Asamblea del año 13. Ya un poco hemos anticipado cuál es el conflicto entre Artigas y Buenos Aires, y por esa razón en 1814, después de la expulsión de los diputados, Artigas abandona la alianza que tenía con Buenos Aires. Recordemos que en las campañas a la Banda Oriental, Buenos Aires y Artigas peleaban juntos contra el dominio español. Como Artigas tenía tendencias federales, va a crear una unidad política que va a subsistir hasta 1820, que se llamó Liga de los Pueblos Libres. Esta estaba organizada bajo las ideas federales. Las provincias mantenían cierta independencia del poder central y delegaban precisamente en el poder central atribuciones mínimas. La Liga de los Pueblos Libres incluyó primeramente a la Banda Oriental, el Uruguay, y las provincias argentinas de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Misiones, y llegó en algún momento a contar con el apoyo y la adhesión de Córdoba. Aquí en esta diapositiva podemos observar cuál era más o menos la zona de influencia de las dos ligas. Llamamos Congreso de Tucumán a las que respondía a Buenos Aires y la Liga de los Pueblos Libres que respondía a Artigas. Y a su vez tenemos la imagen de la bandera creada por Artigas para identificar a la Liga de los Pueblos Libres. El directorio. En 1814, Fernando VII vuelve al trono de España y se propone restaurar su monarquía absoluta. Para ello debía también reconquistar las colonias americanas que se habían sublevado. Como vimos en el video anterior, en 1815, la Santa Alianza le ofrece ayuda para lograr estos fines. Esta alianza que surge luego de la derrota de Napoleón Bonaparte y se propone restaurar los absolutismos en Europa. Fernando va a mandar por ello a América un importante ejército con el fin de reconquistarla. Continuando con lo que estaba pasando en Buenos Aires, la Asamblea del año 13 va a disolver el triunvirato y ante la situación europea que evidenciaba una pronta guerra con España, va a delegar el poder en un director supremo. La idea de crear un poder ejecutivo unipersonal es precisamente tener la capacidad para dirigir las acciones diplomáticas con el rey de España, en concreto para que pudiésemos negociar con España una salida a la situación en la que estábamos de conflicto, y en el caso de que el rey no aceptara negociar, el director supremo iba a poder dirigir mejor la guerra. La Asamblea del año 13 se va a disolver ese año de 1815 y el director supremo, ya que los objetivos de la Asamblea no se habían cumplido, que eran declarar la independencia y dictar la Constitución, va a convocar a un nuevo Congreso. Ese Congreso lo conocemos como Congreso de Tucumán. Aquí tenemos otra vez un análisis sincrónico de lo que está pasando en Europa y en América entre 1811 y 1816. En 1811 habíamos dicho que en América teníamos el primer triunvirato de ideas centralistas. Ese triunvirato va a ser reemplazado por un segundo triunvirato por la presión de San Martín y Alvear y las milicias, precisamente, con la intención de apresurar el paso a la independencia. El segundo triunvirato es el que convoca a la Asamblea del año 13, que no va a lograr estos objetivos y va a terminar nombrando un ejecutivo unipersonal. La declaración de la independencia se va a dar recién en 1816.
1916. En España, concretamente, las Cortes de Cádiz son un primer intento liberal de poner límites al poder del rey, que si bien estaba preso, la Constitución de Cádiz pretendía que una vez que Fernando volviese al poder, volviese al trono español, se constituyera en una monarquía parlamentaria constitucional. En 1814 habíamos dicho que Fernando vuelve al trono y es el mismo año en el que en el Río de la Plata se crea el Directorio. En 1815 la Santa Alianza, con estos objetivos de favorecer a España en la reconquista de sus tierras y de restaurar los absolutismos en Europa, queda conformada. El Congreso de Tucumán y la Declaración de la Independencia. El Congreso de Tucumán, como ya vimos, tiene los mismos objetivos que se había propuesto la Asamblea del año 13, pero, a diferencia de esta Asamblea, el Congreso de Tucumán sí los va a lograr. Es por ello que el 9 de julio de 1816 se declaró la independencia argentina tanto de España como de cualquier otra nación extranjera. Este Congreso de Tucumán va a nombrar como director supremo a Pueyrredón, quien va a apoyar el plan militar de San Martín con el cruce de los Andes. Aunque hubo muchas diferencias para establecer una forma de gobierno, en el año 1819 se va a jurar una constitución, pero eso ya lo veremos más adelante. Habíamos dicho que el Congreso, después del nombramiento de Pueyrredón, va a dar apoyo, junto con el directorio, a la idea libertadora del general San Martín. Brevemente vamos a explicar en qué consistía esa idea. En primer lugar, San Martín, que había estado en 1814 en el Ejército del Norte y había conocido la frontera con el Alto Perú, plantea la idea de renunciar al intento de invadir Perú atravesando Bolivia, atravesando el Alto Perú. Su idea era formar un ejército, para eso escogió Cuyo, cruzar con ese ejército la cordillera, liberar Chile, expulsar a los españoles de Chile y luego, una vez que se consolide la posición patriota en Chile, formar una flota e invadir Perú por mar. A su vez Bolívar, que es el otro libertador americano, debía continuar con su campaña militar en el norte. San Martín va a iniciar entonces el cruce de los Andes en 1817 con el apoyo no solo de todas las provincias del Río de la Plata en general, sino particularmente de Cuyo. En 1818 va a lograr la independencia de Chile y en 1821, después de su campaña marítima, va a lograr también la independencia del Perú. Esquemáticamente tenemos aquí las dos grandes campañas, la campaña de San Martín, que va desde el sur hacia el norte por mar al Perú, y la campaña de Bolívar, que desde Venezuela fue independizando los actuales países de Venezuela, Ecuador, Colombia y Perú también. Aquí tenemos un detalle de lo que son las batallas libradas por San Martín después del cruce de los Andes. Habíamos dicho que su ejército lo formó en Mendoza, que cruzó los Andes en el 17 e independizó Chile en el 18. Las tres batallas más importantes que libró fueron la victoria de Chacabuco, una derrota inesperada en cancha rayada, y la victoria definitiva de Maipú. La Constitución de 1819. El Congreso, que primero había estado en Tucumán y que luego se va a trasladar a Buenos Aires, va a sancionar en 1819 una constitución, pero esta no va a ser aceptada por las provincias. ¿Por qué? Porque esta constitución va a ser centralista y además podía ser perfectamente adaptada a una monarquía. Al ser centralista no reconocía las autonomías provinciales. Es por ello que van a estallar sublevaciones en las provincias en rechazo a esta constitución. El director Pueyrredón va a renunciar y, por un lado, Tucumán se va a declarar independiente del poder central, pero lo más importante es que Ramírez, en Entre Ríos, y Estanislao López, en Santa Fe, van a invadir Buenos Aires. Ya estamos entrando casi en el final de nuestro video
Y este proceso que explicábamos desemboca en lo que conocemos como Batalla de Cepeda y la caída del directorio. Habíamos dicho entonces que se habían producido sublevaciones en las provincias frente a la constitución dictada por el Congreso de Tucumán. Ante el avance de los gobernadores y generales artiguistas, el nuevo director supremo, recordemos que Pueyrredón había renunciado, el nuevo director supremo Rondó llama a defender a la autoridad porteña al ejército de San Martín. San Martín va a rechazar volver con su ejército a la Argentina porque estaba preparando su invasión del Perú. El ejército del norte, que estaba al mando de Belgrano, va a acudir en defensa de Buenos Aires, pero se va a sublevar en Santa Fe, y ante esta situación, obviamente, las tropas artiguistas de Ramírez y López marcharon sobre Buenos Aires, sabiendo que no iba a tener que enfrentarse a un enemigo muy importante, y finalmente las pocas tropas del directorio fueron derrotadas en la batalla de Cepeda en el año 1820. Buenos Aires y el directorio se rindieron y de hecho Rondó renunció, el Congreso de Tucumán se disolvió y el directorio desapareció. Consecuencias de la batalla de Cepeda. Por un lado, Buenos Aires deja de ser la capital de un estado centralizado y se convierte en una provincia más. Ya derrumbado el gobierno central, se produce entonces una fragmentación del poder y la formación de provincias autónomas. Ya no vamos a tener un gobierno, un poder centralizado, sino que va a estar fragmentado en unidades políticas más pequeñas que son las provincias, autónomas una de las otras. Estas provincias van a ser dirigidas por caudillos locales que en su mayoría van a ser los mismos gobernadores de estas provincias. Sin embargo, y pese a esta fragmentación del poder, nunca se va a abandonar un proyecto de volver a unificar el país. Proyecto que, como veremos en videos más adelante, no se va a concretar sino hasta el periodo de 1852-1860. Otra de las consecuencias es que las provincias, ya autónomas, van a dictar sus propios estatutos. ¿Qué quiere decir? Como especie de constituciones que las van a organizar internamente. Es decir, que cada provincia dispone ya de su estado propio, organizado con su sistema de justicia, un sistema propio para elegir a sus gobernantes, sus propias milicias, su propia moneda y la organización de las finanzas y la obra pública. También van a asumir el manejo de sus relaciones exteriores, como si fueran pequeños países independientes. Estos estatutos establecieron medidas que pretendían impulsar el desarrollo económico de cada una de las provincias. Pero como no van a lograr sus objetivos, surgen en ellas, en las provincias, líderes populares con gran capacidad de mando y apoyo militar que van a tomar el control de cada provincia para tratar de superar esta desorganización interna. Son los llamados caudillos. Bien, para finalizar, en este eje temporal podemos ver cómo los temas que hemos tratado desde el Virreinato del Río de la Plata hasta la caída del directorio y los puntos más importantes, como hacia 1806 y 1807 la monarquía española está en crisis, por qué esto es causa de las invasiones inglesas, cuáles son las causas inmediatas de la prisión de Fernando VII después de la invasión de Napoleón a España en 1808, las causas también de la primera junta en la caída del Consejo de la Junta Central de Sevilla y la creación del Consejo de Regencia, y después el devenir institucional que tuvo el antiguo Virreinato del Río de la Plata, pasando desde la Revolución de Mayo y la primera junta, por la Junta Grande, el primer y el segundo triunviratos y finalmente el directorio. Con esto finalizamos obviamente nuestro video y los esperamos en el próximo video.